Buenos días, gracias por sintonizar su programa Al Rescate de la Dignidad Humana. Les saluda Susi Ortega. En este momento pues tenemos como invitada especial a la doctora en Ciencias de la Educación, señora Josefina Vigil, quien nos estará comentando diferentes temas como la educación y un derecho social. Buenos días, doctora Vigil. Buenos días. ¿Así está? Buenos días. Bueno, me gustaría que compartiera con nosotros, ¿verdad? Y con nuestro público que nos está escuchando en estos momentos, ¿cuáles son los aportes que actualmente se registran en Nicaragua con respecto a la educación y cómo está la educación en estos momentos, principalmente en lo que es el tema, en lo que es la educación primaria y secundaria? Bueno, buenos días a todos los oyentes de este programa. Nosotros como país, en Nicaragua, en los últimos 30 años hemos avanzado en el proceso educativo, sobre todo en lo que tiene que ver con acceso. El día de hoy, hay muchas más personas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes que acceden al sistema educativo de lo que había hace 30 años. Eso no quiere decir que estén en el sistema educativo todos y todas las que tienen que estar. Hay muchos niños y niñas que se quedan fuera del sistema por distintas razones. Hay otra cantidad importante de niños que inician pero no finalizan los ciclos educativos. Por ejemplo, tenemos unas tasas de finalización de la primaria que son menores al 50%, lo cual quiere decir que de cada 100 niños que comienzan primer grado, solamente cerca de 50 terminan sexto grado en los años previstos para eso. Por otro lado, hay un tema importante, lo mismo sucede en la secundaria, hay unas tasas de abandono bastante altas. Vemos un fenómeno y es que los niños menores de 6 años asisten poco a la escuela, lo cual es un problema para la escolaridad, porque necesitamos que los niños lleguen pronto a la escuela, y luego, después de los 13 años, desciende nuevamente el asistir a la escuela, muy probablemente por razones de trabajo infantil. Entonces, esos problemas de deserción, los problemas de las tasas de finalización son un reto todavía para Nicaragua, siendo que hoy van muchos más de los que iban hace 30 años a la escuela. Por otro lado, tenemos un desafío pendiente que es el tema de la calidad, que es lo que llegan a aprender los niños y las niñas cuando llegan a la escuela. Ahí en Nicaragua tenemos un problema serio todavía, que lo evidencian las pruebas internacionales que se han aplicado. Tanto las pruebas aplicadas en el segundo estudio regional de la calidad educativa, que es un estudio comparativo de distintos países de América Latina, y nos encontramos con que hay muchos niños y niñas que tienen unos aprendizajes muy bajos en matemáticas y en lectura. Nosotros, como Centro de Investigación y Acción Educativa Social, también hemos aplicado pruebas de lectura inicial y de matemáticas inicial, y encontramos todavía que hay muchísimos niños que en los primeros grados aún no saben leer bien o no han desarrollado las competencias matemáticas fundamentales, lo cual es un problema muy serio para el resto de su escolaridad, porque lo que no se aprende en los primeros años se va cargando como un fardo a lo largo del proceso educativo. Y nos los encontramos en la universidad, es decir, encontramos muchos muchachos y muchachas que lograron salir del bachillerato y que todavía no dominan las competencias fundamentales de lectura y de pensamiento lógico. Entonces, el tema de la calidad es un desafío pendiente del sistema educativo nicaragüense. Ya, algo importante que mencionó anteriormente, el trabajo infantil. ¿Cómo está el trabajo infantil actualmente en Nicaragua? Pues porque es un problema que nos afecta a todo como sociedad, pues porque nos afecta mucho a nuestros niños y niñas, que ellos son el futuro de un mañana mejor para X o Y país. Entonces, este tema es muy polémico actualmente en Nicaragua. ¿Cómo podríamos erradicar el trabajo infantil? ¿Cómo nosotros le podríamos decir a nuestros padres de que es importante que sus hijos el día de hoy y mañana vayan a la escuela? Bueno, el problema del trabajo infantil es un problema serio en el país. Hay muchísimos niños y niñas que tienen que ayudar a mantener a sus familias por la situación de pobreza en que se encuentran, y los educadores y las educadoras estamos claros de que el trabajo infantil es uno de los principales expulsores del sistema educativo. Cuando un niño, una niña, un joven comienza a trabajar, el esfuerzo que implica el trabajo que tiene que hacer y el medio en que se comienza a socializar lo va alejando poco a poco de la escuela.
y comienza a faltar a clase y finalmente a abandonar clase. Entonces, definitivamente es un problema muy serio para el éxito del proceso de aprendizaje, el éxito del proceso educativo. ¿Cómo podemos erradicarlo? Bueno, hay muchos esfuerzos que se han hecho en el país a nivel de organizaciones de la sociedad civil, a nivel de asociaciones, de fundaciones, de organismos religiosos, del Estado, etcétera, para erradicar el trabajo infantil. Eso es un tratamiento sistémico. Hay que hacer un conjunto de cosas para que los niños y las niñas dejen el trabajo infantil. Lo más importante es crear las condiciones para que los papás y las mamás tengan empleos dignos que les permitan unos ingresos para mantener a su familia y que no requieran del trabajo infantil. Por otro lado, también tenemos que mejorar los aprendizajes en la escuela. Muchísimas veces hay papás y mamás que dejan de enviar a sus hijos a la escuela porque sienten que están perdiendo el tiempo, por la falta de calidad que tiene la educación, sobre todo en las zonas rurales. Muchas veces los maestros, hay un nivel muy alto de ausentismo, hay muchos maestros que llegan los martes y se van los jueves, niños que no reciben clases los lunes y los viernes, muchísimas veces se sale temprano, no hay materiales didácticos, los maestros no están bien preparados. Es decir, hay un conjunto de elementos que hace que la educación que los niños y las niñas reciben sea de tan poca calidad que muchos papás y mamás sienten que pues para lo que están recibiendo muchas veces no vale la pena mandarlos a la escuela. Ese es otro tema que tenemos que resolver. Nosotros necesitamos que la educación que reciban sea de gran calidad, que los maestros estén presentes, que estén preparados, que tengan los materiales necesarios para que los niños no solo lleguen a la escuela, sino que lleguen a la escuela y aprendan en la escuela. Entonces hay un conjunto de elementos que tienen que ver con qué es lo que tenemos que hacer para erradicar el trabajo infantil, pero no es un tema solo de voluntad. A mí no me parece adecuado criminalizar al papá o a la mamá o a los niños porque ellos no quieren llegar a la escuela. Yo creo que hay factores externos que pesan mucho más que la voluntad. Yo creo que todo papá y toda mamá quiere que sus hijos se eduquen. El tema es los obstáculos que tienen para lograrlo y eso es lo que tenemos que facilitar a nivel de Estado y a nivel de sociedad civil. Necesitamos facilitar las condiciones para que vayan, pero no es un tema tan simple como si tienen o no la voluntad. Se ha expandido mucho en Nicaragua el criterio, por ejemplo, a partir de unos censos que elaboró el Ministerio de Educación, de que la falta de interés por la educación es uno de los principales elementos por los cuales los niños y las niñas o los jóvenes dejan de ir a la escuela. A mí me parece que ese es el típico estudio que necesita ser profundizado. ¿Por qué hay falta de interés? La falta de interés en este caso, me parece a mí, es una consecuencia y no una razón. La razón está más profunda y tiene que ver con lo que mencionaba antes. ¿Qué es lo que llegan a hacer? ¿Llegan a repetir o llegan a aprender? ¿Llegan a transcribir o llegan a aprender a leer y a escribir expresando sus ideas? Entonces, es un tema muy complejo que hay que atacarlo de manera compleja, pero no está tampoco desvinculado del tema de la pobreza y del tema económico. Entonces, también hay que atacarlo por esa vía. Pero el sistema educativo también tiene mucho que hacer para lograr que los niños se queden en las aulas de clase. Ya, bueno, como estamos escuchando, ¿verdad? Las palabras de la doctora en Ciencias de la Educación, doña Josefina Vigil. A continuación nos vamos a un corte por unos segundos y regresamos en unos minutos. Dicta la Constitución que tengo derecho a una vida mejor. Porque mis derechos son inviolables. Tengo derecho a la vida. Derecho a la educación y a la salud. Porque tenemos derecho a la seguridad y libertad individual. Yo tengo derecho a un trabajo digno. Tú tienes derecho a expresarte libremente. Porque todos tenemos derechos que deben ser reconocidos y respetados. Un mensaje de Cáritas de Nicaragua con el apoyo de USAID. Dicta la Constitución que tengo derecho a una vida mejor. Bueno, gracias a nuestros amigos oyentes que están escuchando su programa El Rescate de la Dignidad Humana. Estamos conversando sobre el derecho de la educación
con la señora Josefina Vigil. Anteriormente ella nos comentaba sobre el sistema educativo, ¿verdad? Y sobre el trabajo infantil, que son problemas que realmente obstaculizan la buena educación de primaria y secundaria de nuestros niños y niñas nicaragüenses. Nos gustaría que nos comentara de que si realmente para muchos padres el problema económico es un obstáculo para ellos, para que sus hijos puedan asistir a las escuelas, principalmente en las zonas rurales, que es donde vemos la mayor dificultad de la educación. Sí, ya lo había mencionado, que el problema económico es una de las razones de retiro, ¿no? Y de trabajo infantil. Ahí ciertamente los padres y las madres no tienen que pagar colegiatura, pero todos los otros gastos asociados a la educación sí hay que pagarlos. Desde ese punto de vista la educación no es gratuita, porque aunque no se paga colegiatura, sí hay que pagar uniformes, sí hay que pagar zapatos, sí hay que pagar libros, y uno de los costos más elevados que es el costo de transporte. Cuando uno desagrega los costos que las familias asumen para enviar a sus hijos al colegio, para mandarlos a la escuela, los costos son muy elevados. Y uno de los factores que más lo eleva es el transporte, porque es muy caro. Entonces, indiscutiblemente que ese tema es un tema que obstaculiza la asistencia a la escuela. Ahí es donde una de las soluciones tiene que ser, como decía antes, sistémica, tiene que ver con los empleos que los papás y las mamás tienen, que sean empleos de calidad con una remuneración que les permitan al menos suplir las necesidades de sus familias. Pero también aquí se hace necesario un conjunto de programas que se pueden dar desde el Estado, desde las organizaciones, de tal manera que les ayuden a la familia a sufragar esos gastos. Pero teniendo la posibilidad de medir los resultados que se están obteniendo por esos financiamientos. Es decir, si estamos dando becas para transporte para los niños, entonces quisiéramos ver que los niños en realidad asistan y que además aprendan. Entonces sí necesitamos un conjunto de indicadores que nos permitan evaluar que se está cumpliendo aquello para lo cual se está dando financiamiento. Pero hay un conjunto de medidas que tomar porque efectivamente los bajos ingresos de las familias afectan la asistencia a la escuela. ¿Han realizado ustedes algún tipo de estudio con respecto a las costas caribe de nuestro país? ¿Cómo está el sistema educativo en esas zonas? Sí, en el año 2009, a fines del año 2009, aplicamos las pruebas de lectura inicial para niños de primero, segundo y tercer grado, tanto en la región autónoma del Atlántico Sur como en la región autónoma del Atlántico Norte. Aplicamos pruebas en español y en misquito, pruebas que habían sido validadas, y nos encontramos con que los resultados de los niños son menos buenos que los de los niños del Pacífico. Es decir, los niños están aprendiendo menos que los niños del Pacífico, tienen menos recursos, las escuelas están mucho más dispersas, tienen peores condiciones de infraestructura, tienen maestros peor preparados, con menos supervisión, hay maestros que faltan más que en el resto del país. Nos encontramos con que hay mucha menos cobertura del preescolar. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el sistema educativo en su conjunto, vemos que la tasa neta de escolaridad para preescolar en Nicaragua está cerca del 50%, es decir, de cada 50 niños y niñas en edad para asistir al preescolar, de cada 100 asisten 50. Sin embargo, en las regiones misquitas de la costa caribe, por ejemplo, solo asiste 4 de cada 100. Es decir, hay una falta de equidad muy evidente entre el Caribe y el resto del país, entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Entonces, en la zona Caribe, los niños y las niñas y los jóvenes están en desventaja. Hay menos educación secundaria. No en todos los casos se cumple con el mandato constitucional de la educación bilingüe en los primeros años, porque la Constitución de Nicaragua establece que los niños y las niñas tienen el derecho a recibir educación en sus lenguas maternas en primero y segundo grado. No en todos lados se cumple eso, porque no todos los profesores están preparados para eso. Entonces, efectivamente, la zona Caribe tiene más desventajas que el resto del país.
Ya, entiendo. Y dentro de estos, ustedes han tenido que llevar a cabo, ¿verdad?, algún proyecto con financiamiento, con apoyo de instituciones extranjeras que son ajenas a las instituciones que normalmente velamos aquí en Nicaragua como instituciones estatales. Bueno, nosotros no llevamos ningún proyecto en la zona Caribe, pero hay otras organizaciones que sí lo hacen. El caso más importante es el del Vicariato de Bluefields, que atiende a una cantidad muy grande de escuelas, yo me atrevería a decir bastante mayoritaria en lo que es el Caribe central en Nicaragua, todo lo que es Bucana de Paiguas, todo lo que es el Ayote, toda la zona rural del centro del país es atendida por el Vicariato de Bluefields, que le está dando un servicio sumamente importante al país, llevando financiamiento y preparando docentes, dándole seguimiento en escuelas que están muy remotas, en condiciones muy difíciles de trabajo. También hay otras organizaciones que trabajan en el Caribe, por ejemplo, hay una red muy grande de escuelas, de una red que se llama Nehemías, que es de escuelas de las iglesias evangélicas, que tienen una cobertura importante en el Caribe. También tenemos organizaciones como Fatganic, que tiene escuelas en Laguna de Perlas. Es decir, hay un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en el Caribe. Sin embargo, no olvidemos que la responsabilidad fundamental de ofrecer educación a los niños y niñas de Nicaragua es del Estado de Nicaragua, ¿verdad? Ya, ¿cómo podría hacer aquellos padres que están así en zonas remotas donde no tienen acceso a la educación? ¿Cómo pueden ellos educar a sus hijos para que ellos sean útiles ante la sociedad, para que ellos vayan haciendo uso de sus derechos, de sus recursos democráticos, de todos los recursos que engloba a una buena sociedad educativa? Bueno, yo creo que lo primero que los ciudadanos nicaragüenses y las ciudadanas tenemos que saber en cualquier parte de Nicaragua es que tenemos derecho a la educación. La educación es un derecho humano fundamental. Está catalogado por Naciones Unidas como un derecho humano fundamental porque es un derecho que abre la llave a otros derechos, al goce de otros derechos. Por eso es considerado un derecho humano fundamental. La Constitución de Nicaragua establece como gratuitos el tercer nivel de preescolar y los 6 grados de primaria. Entonces, lo primero que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que hacer es exigir nuestro derecho a educación. En aquellas comunidades donde no hay una escuela, hay que exigir que haya una escuela o que hayan los medios para que los niños asistan a la escuela más cercana, lo cual quiere decir un medio de transporte o un internado. Es decir, el Estado de Nicaragua tiene que hacer realidad el derecho a la educación de los niños y niñas porque es una obligación constitucional. No es que un gobierno quiera, porque es buena gente hacerlo, es que está mandatado por las leyes de Nicaragua. Tiene que hacerlo porque es un derecho. Es más, Nicaragua debería tener como obligatorio también toda la secundaria, como la mayor parte de los países de América Latina. Somos el único país de América Latina que tiene como obligatorio solamente 7 años de escolaridad. La CEPAL ha determinado en sus estudios que el umbral educativo mínimo para salir y mantenerse fuera de la línea de la pobreza son 12 años de escolaridad. Nicaragua tiene como obligatorio solo 7. La Ley General de Educación necesita una reforma inmediata para hacer realidad el derecho a la educación de niños y niñas, haciendo obligatoria toda la trayectoria educativa. Pero aún la ley como está, protege a las familias y a los niños en educación preescolar y primaria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanas es exigir nuestro derecho. Entonces, allí donde no hay escuelas primarias o de preescolar para atender a la población, hay que exigir que haya. Y si es imposible, porque son 2 niños o 3 niños y es imposible abrir una escuela para 2 o 3 niños, entonces que existan los medios necesarios para que los niños y las niñas asistan a las escuelas más cercanas. Si eso no fuera posible tampoco, porque la zona es muy remota, entonces los padres y madres deberían exigir la posibilidad de que a ellos se les prepare para que ellos eduquen a sus hijos. Es decir, los nicaragüenses y las nicaragüenses tenemos que estar claras que hay que buscar distintos mecanismos para acceder a la educación, porque la educación es un derecho fundamental para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Hay otros medios que se podrían utilizar, educación radiofónica, etcétera. Para los niños de las edades más tempranas, pues la educación radiofónica es un poco complicada porque es difícil tener la atención de un niño de 6 años o de 7 años.
Y por otro lado, es bien importante que los niños comiencen su escolaridad muy pronto. Nosotros sabemos ahora, gracias a los estudios y a las investigaciones realizadas en el ámbito de la neurociencia, que el desarrollo del cerebro humano tiene un periodo en donde es privilegiado ese desarrollo humano, que va de los 0 a los 7, 8 años máximo. Entonces nosotros necesitamos que los niños reciban estímulos educativos lo más pronto posible, de tal manera que su cerebro reciba todos los estímulos necesarios para fortalecer su capacidad de aprendizaje. No quiere decir que después de esa edad no podamos aprender. Los seres humanos podemos aprender hasta que nos morimos, es decir, toda la vida estamos acondicionados para aprender. El aprendizaje es un mecanismo de sobrevivencia. Sin embargo, la creación de nuestras estructuras para aprender más rápido se da en esos primeros años de vida, y por tanto nosotros necesitamos estimular a los niños para que logren que en esos años de privilegio del crecimiento de su cerebro lo hagan bien, y por tanto necesitamos que entren a los preescolares pronto y que lo que hacen en los preescolares les permite ese estímulo necesario. Con respecto a eso, acá en Nicaragua nosotros tenemos un inconveniente muy grande en las escuelas públicas. Por ejemplo, en el preescolar hay madres que deciden llevar a sus hijos a la edad de 4 años y el director o la profesora no se lo aceptan porque dicen que está muy pequeño. Entonces, ¿qué nos podría decir usted con respecto a eso? Ya nos dijo de que es muy importante, pero ¿cómo podríamos nosotros decirle en palabras sencillas a nuestros profesores y directores de que para nosotros es muy importante, pues porque así les damos más tiempo a ellos para que vayan desarrollando su grado de intelectualidad, y también nosotros nos vamos desarrollando y vamos teniendo más tiempo y poderle ofrecer algo mejor a nuestros hijos en un futuro? Bueno, es que el problema es que eso tiene que resolverlo el Estado de Nicaragua. Es decir, en Nicaragua por ley es obligatoria la educación desde los 5 años, que es el tercer nivel de preescolar. Sin embargo, sabemos hoy que necesitamos que sea obligatoria desde antes. Estamos comenzando muy tarde, a los 5 años. Pero el problema es que muchas veces los centros educativos no están acondicionados para recibir niños de edades más jóvenes, y tampoco tienen la infraestructura para hacerlo, ni tienen el personal para hacerlo. Entonces lo que necesitamos es que sea una política de Estado. Probablemente el director de un centro y el docente de un centro, él solo no lo pueda resolver. Lo tiene que resolver con el Estado de Nicaragua. El Estado de Nicaragua tiene que hacer obligatoria la escolaridad antes de los 5 años. Y además tiene que acondicionar los centros educativos para que hayan aulas, materiales y docentes que puedan cuidar a los niños desde antes de esa edad. Por eso es que la mayor parte de la cobertura en preescolar se da en preescolares comunitarios o en preescolares privados, porque el Estado todavía no ha asumido esa responsabilidad, pero la tiene que asumir. Casualmente, cuando los educadores y las educadoras decimos que se necesita incrementar sustancialmente el presupuesto para la educación, lo decimos porque la educación necesita hacer inversiones importantes en cosas que todavía no hace, y en muchas otras cosas que hace y hace mal hoy, como lo de la calidad. Pero necesitamos hacer muchas cosas que todavía no hacemos, como por ejemplo extender la escolaridad a los niños menores. Para eso necesitamos más aulas, más profesores mejor preparados, más infraestructura, porque yo no puedo mandar a un niño de 3 años a un servicio sanitario, por ejemplo, que es un excusado para grandes, y no lo puedo mandar solo tampoco. Necesito personal para eso, necesito infraestructura, necesito material didáctico, necesito que haya agua potable en los centros. Entonces, cuando los educadores y las educadoras decimos al menos invertir el 7% del Producto Interno Bruto en educación, estamos diciéndolo porque se necesita hacer esas inversiones, que con el presupuesto actual no se pueden hacer. Entonces, el problema no es solo el director o el profesor, el problema es el sistema en su conjunto, porque tal vez ese profesor, ese director tienen 40 niños en un preescolar. Entonces, aunque quieran, no pueden atender a un niño de 4 años. Entonces, por eso es que necesitamos que sea el sistema educativo en su conjunto quien lo haga. Pero los padres y las madres y los docentes y los directores tenemos que presionar para que se haga, porque es nuestro derecho.
Ok, muchas gracias a nuestros amigos oyentes que nos han estado sintonizando en su programa Al Rescate de la Dignidad Humana. El día de hoy estuvimos hablando con la doctora en Ciencias de la Educación, la señora Josefina Vigil. Los invitamos a que nos sigan sintonizando en nuestros programas anteriores. Cabe recalcar a nuestro público, ¿verdad?, que el día de hoy tuvimos inconveniente en el programa de horario que se transmitió a las 11 de la mañana. Estos fueron por causas mayores de la transmisión en vivo que se está realizando por la visita del Papa Benedicto XVI en Cuba. Les saludó Susi Ortega. Los contenidos de este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID. Muchas gracias. No te envío. Cáritas de Nicaragua, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presentó el programa Al Rescate de la Dignidad Humana.